Amigos invisibles, una vez más les está saludando Jorge Melachinga. Y les recuerdo que la intención de compartir con ustedes estas enseñanzas es con la finalidad de que tengamos un buen vivir en esta vida y en consecuencia un buen vivir allá en la otra vida. De tal manera que si al término de esta explicación usted considera que otras personas también deben conocer el contenido de la misma, por favor, no se quede con la bendición. Hágala conocer a cuantas más personas le sea posible. ¿Ok? Comencemos. Esta es la segunda parte del tema denominado el hombre natural. En este tema habíamos quedado de que la pregunta de ustedes se mantiene. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que dejar de ser personas naturales? ¿Dónde está lo malo? Porque según la primera explicación, no había razón alguna para dejar de ser personas naturales. Porque todo lo que Dios había creado era extremadamente bueno. Entonces, ¿por qué despojarnos de algo así tan bueno? Aquí viene la explicación, permítanme. Aquí nos encontramos con la ilustración, una ilustración de esta pizarra. Nos encontramos con el primer hombre que fue parte de la primera explicación. Lo que pasa es que este hombre se llamó Adán. Y este hombre tenía una buena relación con Dios, una buena armonía, una buena sintonía. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta persona podía comunicarse con el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y la única forma de comunicación del hombre con Dios es de carácter espiritual, no intelectual. Pero esto ya pasó a la historia. De ahí para acá las cosas cambiaron, las cosas fueron diferentes. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que después de esta buena creación de Dios, otro ser espiritual interfirió en la misma. Y a este ser espiritual lo encontramos en la Biblia con el nombre de Satanás. Por eso he escrito aquí en la parte inferior la palabra Satanás. ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? Vaya usted al libro de Génesis, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el 7. Ahí encuentra esa información. Ahí dice que la serpiente engañó a Eva y en consecuencia su esposo Adán también cayó. Ahora usted me puede decir, bueno, ahí no dice Satanás por ningún lado. Ahí dice la serpiente. Claro que dice la serpiente, pero la Biblia dice que la serpiente antigua es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Sí, ¿dónde dice eso? Vaya a Apocalipsis capítulo 12, verso 9, ahí está esa información. O Apocalipsis capítulo 20, verso 2, ahí también la encuentran. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que este ser espiritual llamado Satanás interfirió en la buena creación de Dios. ¿Cómo lo hizo? Haciendo que este primer hombre, llamado Adán, por su libre albedrío, hiciera uso de su propia voluntad, desobedeciendo el mandato de Dios. Y en consecuencia, o producto de este acto de desobediencia, un aspecto diferente a la naturaleza espiritual que había en esta persona, penetró en su personalidad. Y a ese aspecto diferente, la Biblia lo llama carne. Así como me escucha, carne. Cuando usted va a la Biblia y se encuentra con esta palabra carne, puede que tenga un poco de confusión. ¿Por qué? Porque unas veces esta palabra hace referencia a ese cuerpo físico, pero otras veces es un significado simbólico y hace referencia a la naturaleza caída o también llamada naturaleza pecaminosa. Veamos un par de citas bíblicas de las tantas que hay para corroborar lo que yo estoy diciendo. Vaya usted al libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice ahí? Ahí dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La pregunta es, ¿estará hablando de la naturaleza pecaminosa? Claro que no. Está hablando justamente del cuerpo físico. Es como si dijese, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. En cambio, vaya usted al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16, 17 y 18, y ahí dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer.
Esa es la verdad. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿Al cuerpo físico? Para nada. Aquí se está refiriendo es a la naturaleza caída, o también llamada naturaleza pecaminosa. ¿Qué es en sí la naturaleza pecaminosa? Es la capacidad que tiene el hombre para pecar. Es la capacidad que tiene el ser humano para desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. A esa capacidad espiritual la Biblia le llama carne. Ahora bien, todos los seres humanos nacemos con esa capacidad espiritual. Desde que salimos ya del vientre de nuestra madre, venimos con esa opción, venimos capacitados, listos para desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Es decir, ya venimos equipados, listos para ese grado de desobediencia. Muy bien. Haciendo uso de la misma ilustración, permítame explicárselo de una manera más didáctica, ¿sí? Aquí nos encontramos con un círculo. En este círculo encontramos dos aberturas. Tenemos la abertura superior y tenemos a la abertura inferior. A la abertura superior la vamos a llamar la puerta del Espíritu y es la que nos permite comunicarnos con Dios. A la abertura inferior la vamos a llamar la puerta de Satanás y es la que nos permite comunicarnos, de la carne, perdón, y es la que nos permite comunicarnos con Satanás. En el centro nos encontramos con la voluntad y observe que esta voluntad está entre la puerta del Espíritu y la puerta de la carne. Permítame un pequeño paréntesis. Cuando Dios hizo al hombre, no hizo a un robot llamado hombre, fue a un ser humano a quien le puso voluntad propia. Es decir, que esta persona podía decidir por sí misma. Muy bien, cierre paréntesis. Aquí en la parte superior voy a poner una rayita con un puntito. Y aquí en la parte inferior vamos a poner otra rayita con otro puntito. A este par de rayitas le vamos a llamar los picaportes. Y observen que los he puesto por dentro. Muy bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que este primer hombre, Adán, por la tentación de Satanás, decidió abandonar la dirección de Dios para seguir con la dirección de Satanás. Y por este acto de desobediencia, el ego del hombre, el gran yo del hombre, asumió el mando. Es como si esta persona hubiera dicho de manera consciente o tal vez de manera inconsciente, aquí mando yo. Y claro que esta persona estaba en capacidad de mandar por sí misma, decidir por sí misma. Lo que pasa es que se esperaba que las decisiones que tomaran fueran correctas, fueran apropiadas, pero lamentablemente no fue así. Las decisiones fueron inapropiadas, fueron malas. Entonces, producto de esta mala decisión, la puerta de su espíritu se cerró. Se cerró. Y esta persona llegó a morir espiritualmente. Entonces, permítanme, voy a tachar la palabra espíritu, simbolizando la muerte espiritual de esta persona. ¿Ok? Entonces esta persona murió espiritualmente. En cambio, la carne cobró vida. La carne llegó a ser la parte espiritual que reemplazó a este espíritu muerto y esta carne cobró vida. Entonces voy a escribir la palabra carne simbolizando a esta nueva vida o a esta nueva naturaleza en esta persona, naturaleza espiritual. Muy bien. Entonces, producto de esta naturaleza espiritual, los resultados fueron graves, los resultados fueron funestos. ¿Por qué? Porque la mente, la voluntad y las emociones degeneraron. Toda la personalidad del hombre, cuerpo, alma y espíritu fue infiltrado por la maldad y la muerte. Dicho en menos palabras, este primer hombre, por la tentación de Satanás, decide desobedecer el mandato de Dios
y cayó de su inocencia original. En consecuencia, todos los descendientes, y escuchen bien que digo, todos los descendientes heredan una naturaleza dada al pecado. Voy a realizar unos pequeños círculos representando a los miles y miles de millones de descendientes, ¿sí? Entonces, estos miles de millones de descendientes heredan una naturaleza dada al pecado, y tan pronto están en capacidad de una acción moral, se constituyen en transgresores y en responsables ante Dios por haberle cerrado la puerta al Espíritu y haberle expulsado de sus vidas. ¿Por qué? Porque es una herencia. Esto que pasó aquí fue transmitido a todos los miles y miles de millones de descendientes. Eso es lo que usted conoce y ha escuchado por alguna ocasión decir, el pecado original. Ahora bien, escuchen bien que dije, tan pronto tienen la capacidad de una acción moral. La pregunta es, ¿qué es la moral? Yo sé que todos sabemos qué es la moral y podemos tener variados y buenos conceptos, pero uno sencillo. La moral no es otra cosa que la apreciación del entendimiento o de la conciencia en todo lo que tiene que ver con las normas o reglas de conducta. Entonces, por lo que podemos apreciar, todos estos miles y millones de descendientes necesariamente no es que tienen que matar, robar o mentir para convertirse en transgresores o en responsables ante Dios. Sí lo son, pero no es necesariamente lo único. Así realicen alguna acción moral buena, se convierten en transgresores. ¿Por qué? Porque la hacen bajo estas condiciones, es decir, con la puerta de su espíritu cerrada y su mismo espíritu muerto, es decir, separados de la gloria de Dios. Entonces, con esto en mente, usted mismo saque la conclusión para saber desde qué edad una persona está en capacidad de una acción moral, convirtiéndose en un pecador responsable. Usted mismo saque su conclusión. Ahora bien, ¿cuál es la condición del hombre natural de hoy en día? ¿Cuál es la condición? La condición de este hombre es de que está centrado en sí mismo y abierto a la tentación y al poder de Satanás. Está abierto a la tentación y al poder de Satanás. Esta persona no sabe relacionarse adecuadamente con Dios, y no solamente que no sabe, no puede. ¿Por qué? Porque la puerta de su espíritu está cerrada y su mismo espíritu muerto. Y cuando esta persona ve a otras personas que se relacionan con Dios, no lo entiende y le parece que es locura. Y no porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Vaya a 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Literalmente dice ahí que la persona natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios y le son locuras porque no las puede entender. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Así dice la Biblia. Entonces esta persona, en estas condiciones, no puede entender, no sabe cómo relacionarse con Dios. Repito, cuando ve a otras personas hacerlo, le suena ridículo. ¿Saben qué? Permítanme un par de ejemplos, tal vez tres. Hace muchos años, en uno de mis trabajos anteriores, yo tenía una jefe. Y como yo ya daba pasos en el caminar con el Señor, eventualmente le compartía ciertos temas relacionados a Dios con esta persona. Y en una de estas conversaciones, ella me dice: ingeniero, le voy a ser honesta, le voy a ser sincera. Cuando yo paso frente a uno de estos templos, la verdad que me da ganas de reírme, de burlarme. Es que es una ridiculez lo que hacen estas personas. Oiga, no me acuerdo qué le contesté, hace mucho tiempo, pero espero que lo que le contesté haya sido algo salomónico. Pero ahora entiendo. Lo que pasa es que esta jefe era una persona natural y no entendía estas cosas. Y se corrobora lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Que para esta persona le son locura. Vea usted un segundo ejemplo. Me encontraba sentado en la parte final en un templo. Y en estos días habían estos eventos políticos
Y coincidentemente pasaba frente al templo una caravana de carros con sus respectivos candidatos. Por efectos del ruido miré hacia atrás y justo veo a uno de estos candidatos, un profesional, le conozco, que se pone la mano de esta manera en su boca y dirigiéndose al templo y en voz alta dijo: ¡están locos! La verdad que no entiendo, no recuerdo ni qué pensé, pero ahora sí comprendo qué es lo que pasaba. Era una persona natural y él lo que veía a otras personas hacer le sonaban a locura, corroborando lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Un tercero y último ejemplo. En uno de estos programas de noticias internacionales, una periodista hizo un comentario acerca de la Casa Blanca. Y lo que pasa es que el vicepresidente de los Estados Unidos es un creyente, es un cristiano espiritual, y él tenía que responder algunas interrogantes que le hacían los periodistas. Pero lo que logró decirle fue que aún no tenía la respuesta porque todavía no había escuchado la voz de Dios. Entonces, la periodista, burlándose de esta contestación del vicepresidente, decía: en la Casa Blanca están pasando cosas raras. Realmente esta gente tiene que ser chequeada por un psicólogo. Así. Entonces, ahora comprendo, ¿no? Lo que pasa es que la mente de la persona natural está influenciada por el mal, por Satanás. Las emociones le dominan y la voluntad es débil. Una voluntad influenciada por Satanás es una voluntad muy débil. Tan débil es la voluntad del hombre natural que usted puede estar viendo que su pareja maltrata de obra o de palabras a su hijo o a su hija o hija y usted no es capaz de hacer nada significativo para corregir tal situación. ¿Por qué? Porque su voluntad es débil. Aún más, es tan débil es la voluntad que usted mismo como agresor o como agresora, sabiendo lo que está haciendo, no tiene el carácter necesario para dejar de hacer la agresión acostumbrada. ¿Por qué? Porque su voluntad es débil. Es débil. Aún más todavía. Tan débil es la voluntad que usted mismo permite que Satanás destruya su cuerpo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabiendo que ciertos alimentos le hacen daño, e inclusive la cola, soda, gaseosa, como la llamen, y aún se sigue alimentando de esa manera. Y estos son pequeños ejemplos domésticos de tantas situaciones más que producto de la débil voluntad puede estar ocurriendo en la vida de las personas. Situaciones tanto del cuerpo físico como de cosas materiales y también espirituales, cumpliéndose lo que se dice en la Biblia en el libro de Juan capítulo 10, verso 10. ¿Qué es lo que dice? Dice que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir, y usted no hace nada significativo para evitarlo. Y claro que no lo puede hacer por sí solo, al menos que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Pero por otra parte, también pueden existir personas con una voluntad enérgica y disciplinada. Pero permítame decirle que por muy bueno, fuerte que sea esta voluntad, muy enérgica, no puede luchar contra los efectos de la carne, para nada. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Vaya usted a Romanos capítulo 8, verso 8. Ahí dice literalmente que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para nada, no pueden agradar a Dios. Entonces, para finalizar, permítanme decirles que la persona natural, es decir, la persona bajo estas condiciones, no puede hacer nada para agradar a Dios. Haga lo que haga, así sean acciones buenas, jamás podrá agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de esta persona, el espíritu que le permitía agradar a Dios, el espíritu que le permitía relacionarse con Dios, este espíritu está muerto. Y la única forma de relación del hombre con Dios es de carácter espiritual. En cambio, la carne,
que es la parte espiritual que llegó a reemplazar al espíritu muerto, esta carne sí está viva. Y esta carne obedece a los deseos de Satanás, no a los deseos de Dios. Y en consecuencia, todas las motivaciones de este hombre dirigidas a realizar acciones buenas delante de Dios no son buenas, estas motivaciones, para nada. ¿Por qué? Porque así como dije hace un momento, la carne es lo que más íntimamente relaciona a este hombre con la imagen de Satanás. Así es. Y en consecuencia, todas las acciones morales, por buenas que éstas sean, delante de Dios se convierten en acciones pecaminosas. Así es. Así es. Entonces yo creo que es necesario de que usted escuche al profeta Isaías. El profeta Isaías, en su capítulo 64, verso 6, él reconoce que todas las justicias del hombre bajo estas condiciones delante de Dios vienen a ser como trapos de inmundicia. Así literalmente dice la Biblia, trapos de inmundicia. Lo que pasa es que este profeta utiliza esta figura para decir que la justicia del hombre, con la finalidad de su satisfacción o de su justificación delante de Dios, no son aceptables, sino que por lo contrario le son repugnantes. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre bajo el liderazgo de Satanás se constituye en un desprecio a la justicia de Cristo y a su obra redentora. Así es. Lamentablemente esa es la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las justicias del hombre? ¿O cuáles son estas buenas obras? Yo diría que todas aquellas cosas que son moralmente correctas. Por ejemplo, la generosidad. Qué bueno ser generoso, qué justo, es loable. La amabilidad, la honestidad, la paciencia, la cortesía, la solidaridad, la prudencia, la hospitalidad, la filantropía y muchas cosas más. Todas estas cosas hechas bajo los efectos de la carne delante de Dios no son buenas. Insisto, porque la carne es lo que más íntimamente relaciona al hombre con la imagen de Satanás. Y todas sus acciones, pues, por buenas que sean, como dije hace un momento, se constituyen en acciones pecaminosas delante de Dios. Entonces, como podemos apreciar, todo lo dicho hasta ahora son una de las tantas razones por las que debemos dejar de ser personas naturales. Razones suficientemente pecaminosas delante de Dios. Por lo consiguiente, si esta es su situación, si usted se identifica con este tema, yo creo que es bueno buscarle la solución. Pero qué bueno que ni usted ni yo tenemos la solución, porque si la tuviésemos, eso sería un problema más delante de Dios, porque eso sería decirle a Dios, no te necesito para dejar de ser una persona natural, no te necesito para la salvación, yo puedo encontrarte por mis propios recursos, yo puedo salvarme por mis propios medios. Pero qué bueno que eso no es así, sino que Dios es el que ha dispuesto la solución. Por lo tanto, no depende de nosotros, sino de Dios que tenga misericordia de nosotros. Así como dice el libro de Romanos, capítulo 9, verso 16. Literalmente dice que no depende del hombre que quiera, corra o se esfuerce, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si en esta hora usted que está teniendo el deseo sincero de dejar de ser una persona natural, les cuento que no es cosa suya. Es Dios que está teniendo misericordia de usted. Es Dios que a través de su Santo Espíritu le está animando. Por lo tanto, le digo, no desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. Aprovéchela, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque la Biblia nos exhorta en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, haciéndonos entender que la razón por la que hoy sentimos estos buenos y sinceros deseos es porque justamente ahora es el tiempo aceptable. Es porque hoy es el día de salvación para su vida. Por lo tanto, no desaproveche esta oportunidad que Dios le da y dígale sí al Señor. En otras palabras, déle el sí a ese gesto de amor de parte de Dios.
Ahora, si usted no está sintiendo estos buenos y sinceros deseos, no se preocupe, pero aproveche el momento y dígale a Dios que le dé estos buenos deseos. Dígale a Dios que tenga misericordia de usted, que usted también quiere ser parte de esta bendición. ¿Por qué le digo? Pídale a Dios, porque la Biblia dice que al que pide, se le darán. Entonces, pídale a Dios estos buenos deseos. Por lo tanto, a usted que sí está sintiendo estos buenos y sinceros deseos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le digo, lo que tiene que hacer es abandonar a este líder. Pídale a Dios que le dé el poder para escaparse de los lazos de Satanás, como dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 26, que Él puede conceder ese poder para escaparse de los lazos de Satanás. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo me escapo? ¿Cómo lo hago? Correcto, le digo, en su corazón dé un giro de 180 grados y póngase a cuentas con Dios. De esa manera se está escapando de los lazos de Satanás. Y para llegar a ser una persona, dejar de ser una persona natural, convirtiéndose en una persona especial, en una persona espiritual. Pídale a Dios eso. Muy bien. Usted va a decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo es eso de escaparme, de dar el giro a 180 grados? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Correcto. Si en esta hora usted se encuentra en su cuarto, por ejemplo, enciérrese en su cuarto, en su oficina, en su baño, en su vehículo, donde se encuentre, busque un lugar a solas y eleve una oración a Dios. Orar es conversar con Dios, no es rezar. Rezar es hacer una recitación y a Dios no se le recita, a Dios se le pide, se le clama, se le implora con sus propias palabras. Y en esa oración reconozca su condición delante de Dios. ¿Cómo? Confesando su pecado original, es decir, confesando su condición de persona natural. Reconozca también su condición delante de Dios, confesando sus pecados adicionales, es decir, confesando todos aquellos pecados realizados a través de sus malas obras, o también todos esos pecados realizados a través de sus buenas obras. Confiese todo lo que el Espíritu Santo le traiga a su mente, todo. Y pídale sinceramente perdón a Dios por sus pecados. ¿Por qué le digo sinceramente? Porque el orar a Dios no es sinónimo o un simple sinónimo de decir las palabras correctas o elaborar el discurso correcto. No. Orar genuinamente a Dios es sentir, y escúcheme bien que le digo, sentir el deseo correcto, a través del cual ahora sí van a salir las palabras correctas. En esa oración también pídale a Dios que Cristo venga a gobernar su vida, que Cristo llegue a ser el maestro de su vida, de toda su personalidad. Es decir, que Cristo llegue a ser el maestro de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Eso es interesante. De esa manera usted va a poder llevar una vida controlada por el maestro. Ahora, después de esto, reúnase, congréguese en un lugar o en una iglesia correcta. Y escuche que le digo, en una iglesia correcta, donde le enseñen la sana doctrina, donde no se le engañe, donde le digan la verdad de Dios. De esa manera usted se está asegurando de que su crecimiento espiritual es producto de un alimento espiritual correcto.